Buenas noches, profesor Jesús Martín. Mi nombre es Alexis Joan Cruz Lozano, de la materia de gestión de bases de datos. Y pues bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de la actividad del tema de base de datos. Y bueno, pues como primer tema tenemos lo que es el modelo entidad-relación. Este modelo es solo y exclusivamente un método del que disponemos para diseñar estos esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de base de datos. Este modelo se representa a través de diagramas y está formado por varios elementos. Este modelo habitualmente, además de disponer de un diagrama que ayuda a entender los datos y cómo se relacionan entre ellos, debe ser completado con un pequeño resumen con la lista de los atributos y las relaciones de cada elemento. Como subtema tenemos lo que son las entidades. Pues tenemos que el modelo contará con una entidad por cada uno de los componentes del proceso de negocio. Así, en un negocio de venta de suscripciones a revistas podemos tener entidades cliente, dirección, factura, producto o incidencias, entre otras. Tenemos también lo que son los atributos. Los atributos, componente fundamental de cada modelo entidad-relación, nos permite describir las propiedades que tiene cada entidad: nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, género o segmento de valor. Género o segmento de valor serán atributos de la entidad cliente. Algunos de los ejemplos pues pueden ser personas, animales, casas, autos, etc. Cada uno de los ejemplos anteriores pues corresponde a una entidad, dado que son objetos del mundo real, claramente distinguibles, y como veremos adelante, a cada uno de estos se les puede extraer propiedades o atributos. Como ejemplo de una entidad no tan evidente puede ser inscripción. Y ya como parte de las relaciones, tenemos pues lo que son las correspondencias de cardinalidades. Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número de entidades con las que puede estar relacionada una entidad dada. Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la correspondencia de cardinalidades puede ser, por ejemplo, 1 a 1, que es cuando una entidad A se relaciona únicamente con una entidad B y viceversa. Otro punto es 1 a varios. Una entidad en A se relaciona con 0 o muchas entidades en B, pero una entidad B se relaciona con una única entidad A. Tenemos otro punto que es varios a 1. Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una entidad en B, pero una entidad en B se puede relacionar con 0. Una entidad en B se puede relacionar con 0 o muchas entidades en A. El siguiente punto es varios a varios. Una entidad en A se puede relacionar con 0 o muchas entidades en B y viceversa. Ya como ejemplo de 1 a 1, tomando la entidad profesor y la entidad cubículo con la relación a asignar, tenemos que a un profesor se le asigna solo un cubículo y un cubículo se le asigna a un profesor. En el punto 1 a muchos, como ejemplo tenemos: si se tienen las entidades ciudad y país con la relación pertenecer, veríamos que un país pertenece a muchas ciudades, pero cada una de esas ciudades pertenece a un solo país. Tomando un caso en particular, en Colombia hay muchas ciudades, entre ellas Medellín, pero Medellín solo se encuentra en un solo país, el cual es Colombia. La siguiente relación pues es muchos a muchos, y el ejemplo es que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes y los libros, existe una relación de muchos a muchos, dado que un estudiante puede prestar varios libros en el transcurso del año, y a su vez cada libro es prestado por muchos estudiantes.
También tenemos lo que son los pasos para la construcción del diagrama entidad-relaciones. El primer paso pues es determinar las entidades. Las entidades generalmente son sustantivos como auto, banco, estudiante o producto. En un diagrama, las entidades son las partes más importantes. Para continuar, crearemos un diagrama entidad-relación conceptual de un sistema simple en el cual un estudiante se registra para un curso que es impartido por un profesor. Y bueno, como ejemplo pues sería: echa un vistazo a este increíble tutorial para estudiar las figuras de diagramas entidad-relación. En este ejemplo, las entidades son estudiante, curso y profesor. Ahora, como paso 2, tenemos identifica las relaciones. Las relaciones resaltan cómo las entidades interactúan entre sí. Las relaciones generalmente son verbos como compra, contiene o hace. En nuestro ejemplo, las relaciones se registra para y enseña. Explican de forma efectiva las interacciones entre las entidades. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo estaríamos acomodando lo que son las entidades y las relaciones. Pues bueno, aquí podemos observar, estas son las entidades y en este caso pues estas son las relaciones, y así se estarían acomodando en este ejemplo. Como tercer paso pues tenemos agregar atributos. Los atributos muestran características específicas de una entidad, detallando qué información es importante para el modelo. En un diagrama entidad-relación, los atributos son necesarios para modelar qué características se incluirán con cada entidad. Los atributos como número ID o como nombre y SKU son atributos comunes. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo estaríamos pues acomodando lo que son los atributos debajo de lo que son las entidades, que pues bueno, sería de esta forma, como se puede observar aquí. Y bueno, ya como cuarto paso es completar el diagrama. Es increíblemente importante organizar el diagrama entidad-relación de una forma lógica para aumentar la comprensión. El propósito principal de los diagramas de entidad-relación es modelar una base de datos compleja, por lo que es esencial aprender cómo crear diagramas entidad-relación simples y lógicos. Bueno, ahora tenemos lo que es otro tema, que es modelo relacional. El modelo relacional, como modelo de organización y gestión de base de datos, consistente en el almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas y tablas y columnas o campos, se distingue de otros modelos como el jerárquico por ser más comprensible para el usuario inexperto y por basarse en la lógica de predicados para establecer relaciones entre distintos datos. Surge como solución a la creciente variedad de los datos que integran las data y podemos resumir el concepto como una colección de tablas relacionales. Ahora tenemos pues lo que sea como el concepto de las tablas en la base de datos. Es el nombre que recibe cada una de las relaciones que se establecen entre los datos almacenados. Cada una nueva relación da lugar a una tabla. Están formados por filas, también llamadas tuplas, donde se describen los elementos que configuran la tabla, es decir, pues los elementos de la relación establecida por la tabla. También tenemos lo que son las columnas o campos, con los atributos y valores correspondientes, y el dominio, concepto que agrupa a todos los valores que pueden figurar en cada columna. También tenemos que incluye lo que son las claves. Estos son elementos que impiden la duplicidad de registros. Una de las grandes desventajas que presentan otros modelos de organización y gestión de base de datos, pues existen dos grandes tipos de claves: las claves primarias y las claves secundarias o externas. También tenemos lo que son las claves primarias,
son los atributos, columnas según el tipo de relación que se ha definido en la tabla. Pueden añadirse otros atributos específicos y propios. Tenemos lo que son también las claves externas o secundarias. Son las claves que se definen para cada una de las claves primarias establecidas para los elementos o entidades de una relación. Tenemos lo que son también la restricción de identidad, que pues bueno, eso es los límites y restricciones que se imponen en las relaciones imprescindibles para mantener la significación correcta de la base de datos. Y pues bueno, eso es un concepto íntimamente vinculado a las reglas de integridad propias del modelo relacional, en el cumplimiento de las cuales está garantizado por las claves primarias y externas. Y bueno, tenemos que existen 4 tipos básicos de restricciones de identidad, que son los datos requeridos. Los campos o columnas siempre deben poseer un atributo o un valor. También la comprobación de validez. Las tablas deben contener solo los datos correspondientes a la correspondiente relación definida por cada tabla. Las integridades de identidad y referencial. Las primeras aseguran que las claves primarias poseen un valor único para cada tupla, y las segundas que las claves principales y las externas mantengan su integridad. También tenemos pues lo que son las reglas de integridad, las reglas que garantizan la integridad de los datos, es decir, la correspondencia plausible de los datos con la realidad. Ya como otro subtema tenemos lo que es la normalización. Entendemos por esto que es el proceso de organizar los datos de una base de datos, valga la redundancia. Debemos tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones. Estas reglas son diseñadas para proteger los datos y para que la base de datos sea flexible, con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. Y bueno, tenemos lo que las bases de datos relacionadas se normalizan para, punto 1, evitar la redundancia de los datos, disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger lo que es la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos y optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir borrados indeseados de datos. Y tenemos lo que son los requisitos de la normalización para que las tablas de nuestra base de datos estén normalizadas. Deben cumplir con las siguientes reglas. Cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber 2 filas iguales, y no se permiten los duplicados, y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Y también tenemos lo que son las reglas o niveles de normalización. Para normalizar una base de datos existen principalmente 3 reglas, las cuales se deberían de cumplir para evitar redundancias e incoherencias en las dependencias. A estas reglas se les conoce como forma normal, que va de la 1 a la 3, y si la base de datos cumple con cada regla, se dice que está en la primera o segunda o tercera forma normal. La primera forma normal incluye que elimine los grupos repetidos de las tablas individuales, cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Segunda forma normal, cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros, y relacioné estas tablas con una clave externa. Y tenemos también lo que es la tercera forma normal, que es eliminé los campos que no dependen de la clave. Ya la aplicación de todo lo antes mencionado, pues ya sería de una forma general que la aplicación más extendida del modelo entidad-relación en el ámbito empresarial
es representar cómo están almacenados los datos de un sistema de información o base de datos. Las aplicaciones informáticas que soportan los procesos de negocio de las empresas, tanto las operacionales como las informacionales, almacenan la información con la que trabajan en base de datos, y el modelo de entidad-relación es una magnífica herramienta para reflejar cómo están organizados los datos en ellas. Gracias al diagrama entidad-relación es muy sencillo de forma visual identificar el tipo de diseño que tiene el modelo de datos en una base de datos, jerárquico, estrella o grafo. El modelo de base de datos relacional se diseñó para resolver el problema de varias estructuras de datos arbitrarias. El modelo relacional proporcionó una forma estándar de representar y consultar datos que cualquier aplicación podría utilizar. Y pues bueno, profesor, pues ya sería esto todo de mi parte de este tema. Y pues bueno, ya sería todo de mi parte.